¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Les damos la más cordial bienvenida a las actividades que estamos llevando a cabo en el cuarto coloquio internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana. En esta ocasión tenemos la conferencia magistral del profesor Jordi Morató, Cátedra UNESCO Desarrollo Humano Sostenible, Universidad Politécnica de Cataluña, España. Y también tendremos en esta misma conferencia a comentaristas que son miembros de la Red de Gobernanza Metropolitana, el doctor Carlos Navarrete, quien es responsable técnico de la Red de Gobernanza, y el doctor Rodrigo Carmona. Queremos presentar a ustedes una breve semblanza de nuestro ponente. Es doctor en microbiología por la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 2008. Es uno de los miembros fundadores de la red Reciclar Ciudad RecNet y director ejecutivo del programa Resurb de la misma red RecNet y director de la red de oficinas Onescosos. Es miembro asociado del Bradford Center for Sustainability Environment de la Universidad de Bradford, consultor de la Agencia de Andalucía y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en España y para los programas de INTC, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, en Brasil. Ha sido comisario de las exposiciones itinerarias Reciclar Ciudad Moravia, un proceso de transformación en Medellín, y El agua que quita el hambre, organizada conjuntamente con Acción contra el Hambre. Es miembro del Comité Científico Internacional del Journal Deliberativa, revista de estudios metropolitanos en gobernanza del Colegio de Jalisco. Le da la más cordial de las bienvenidas y dejamos la palabra al profesor Jordi. Bueno, pues antes que nada agradecer muchísimo la invitación al Colegio de Jalisco y a la Red de Gobernanza Metropolitana, obviamente. Y bien, la idea hoy era reflexionar un poco en este contexto de la pandemia sobre cómo podemos transformar nuestra realidad. Nosotros hablamos de soluciones radicales e incrementales para la transformación. Y hablamos de que, en fin, es tiempo ya de acción para la transformación, ¿no? No tenemos mucho tiempo para cambiar este mundo. Los nuevos escenarios, como veremos, de cambio climático son bastante dramáticos y, por tanto, tenemos que actuar ya, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros estamos en la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hace más de 20 años que trabajamos alrededor del desarrollo humano sostenible. Las cátedras UNESCO son acuerdos oficiales entre UNESCO París, la Agencia de Naciones Unidas y universidades, y en concreto trabajamos mucho alrededor del agua, de cómo el agua, que es básica para la vida, se establece y es fundamental para el funcionamiento de todos los sistemas, no solo ecológicos, sino obviamente los sistemas socioecológicos, ¿no? Pero evidentemente como humanos y en nuestras sociedades urbanas estamos ejerciendo un impacto que evidentemente genera una insostenibilidad, ¿no? En este sentido, no sé si conocéis este artículo, acaba de salir no hace mucho tiempo, en finales de mayo, donde habla del futuro del nicho climático humano y donde diferentes científicos que trabajan a nivel de climatología en diferentes países han hecho un esfuerzo conjunto y pues están saliendo unos escenarios de cambio climático bastante dramáticos. Estamos, por tanto, no podemos hablar ya seguramente de cambio climático. Estamos en emergencia climática. Según este escenario, el nicho climático humano actual, es decir, donde vive la mayor parte de la gente en el planeta, está entre 11 a 15 grados centígrados de temperatura promedio anual. Según los escenarios que han desarrollado incorporando
las emisiones de metano que se están generando en el Ártico, esta temperatura promedio anual pasaría a ser de más de 29 grados. Podéis ver en el mapa los escenarios, todo el sur del planeta, obviamente para México también una influencia muy grande de aumento de temperatura, más de 20, temperatura promedio anual, y zonas del sur muy afectadas, ¿no? 29 grados de temperatura promedio anual, actualmente en el planeta solo hay estas zonas negras del Sáhara. Por tanto, es evidente que estamos en emergencia climática. Sabemos que hoy en día hay un aumento de 1 grado y si vais a cualquier región del planeta encontraremos, esto es para el departamento de Córdoba en Colombia, si hablamos desde el 90 hasta los 2015, veréis más rojo, más intenso, más temperatura, aumentos. Esto es para Cataluña, veis que hasta el año 1980, a partir del 80 empieza a aumentar y tenemos un aumento en Cataluña de 1,6 grados desde 1950, ¿no? Y todos sabemos de los episodios climáticos extremos, desde sequías hasta episodios como este, un día que llegábamos a Bogotá. En esa época que viajábamos y no encontrábamos taxi, esto es un episodio de piedra, no nieva en Bogotá, pero es... O en México, un congreso que hicimos ya hace unos años sobre resiliencia urbana y como podéis ver, todo inundado por una lluvia. Afortunadamente el carro estaba cerca del taller. Y episodios que nosotros también estamos sufriendo de lluvias extremas en Mallorca. En este caso vino como un tsunami y las infraestructuras urbanas, obviamente esta infraestructura urbana que tenéis aquí, en vez de ayudar a mitigar el impacto de esta lluvia, ayudó a que el agua fuera todavía más rápida y con mayor violencia, impactó como un tsunami en medio de la población y podéis ver el efecto, ¿no? O la última, la primera tormenta que se ha calificado de primera tormenta tropical en el Mediterráneo, la tormenta Gloria, en enero del 2020, que causó también 13 muertos, una destrucción de infraestructura básica en Cataluña. Aquí veis, esto es una ciudad costera, esto es espuma marina, todas las calles cubiertas. Y esto es un plástico de un helado de hace más de 30 años que, como podéis ver, está intacto y que se recuperó del mar, ¿no? Bien, por tanto, estamos en un mundo en emergencia climática y además en un mundo superpoblado que ha ido aumentando su población, pero sobre todo su extensión urbana. Si veis en esta figura, está un poco pequeña, pero veis en la izquierda, en países en vías de desarrollo, esto es en azul el aumento de la población urbana, pero fijaros que en rojo es el aumento de la extensión urbana. Por tanto, cada vez hay más proceso de urbanización. Lo mismo pasa en países más desarrollados, donde fijaros que el consumo de suelo per cápita también está aumentando y la densidad está disminuyendo. Vamos hacia un modelo de urbanización más difuso, ¿no? Y podríamos pensar, esto se está haciendo de manera planeada. Pues no, al contrario. Estos son los datos del último informe de UN Habitat, donde podéis ver que desde el 1900 hasta hoy, las áreas planeadas, que son de color rojo, han pasado del 80% o un poco menos a menos del 50%. Por tanto, estamos en un mundo en emergencia climática superpoblado a nivel de este proceso de urbanización y que se está haciendo de manera no planeada, ¿no? Y sabemos que en las ciudades se generan la mayor parte de gases de efecto invernadero. Por tanto, el modelo de urbanización que tenemos hoy en día es un modelo básicamente consumista, que lo que hace es aumentar, podemos decir, depredar el territorio, cambiar el hábitat y básicamente lo que hace es expandirse para explotar los recursos.
pero llega un momento en que se producen unas tensiones territoriales, porque evidentemente todos nosotros necesitamos aire puro para respirar, todos nosotros necesitamos agua. Esto es lo que nos dan los ecosistemas, pero el proceso de urbanización va en contra de estos ecosistemas, como veremos después, ¿no? Por tanto, en fin, se produce también una crisis de inequidad. Estos datos que nos dieron nuestros colegas del NAIA en Belém, que un 40% de la población urbana en la cuenca del río Amazonas no tiene acceso a agua potable, una ciudad con una pluviometría de casi 3.000 milímetros anuales. Y por tanto hay toda una serie de problemas evidentes, ¿no? Ya tenemos desde hace más de 10 años un trabajo realmente, podemos decir, fundamental para conocer el estado biofísico del planeta. El trabajo que publicaron hace ya unos años en la revista Nature, la gente del Stockholm Resilience Center, donde nos dicen que, en primer lugar, lo que sacaron fueron 10 indicadores y ellos nos hablan de que hay un umbral a partir del cual no deberíamos exceder pues en los valores en cada uno de los indicadores, ¿no? Por tanto, hay un espacio que llaman operativo seguro, que sería esta zona de verde, y fijaros que hay 3 parámetros que ya han excedido todos los límites que se consideran ya para mantener el planeta dentro de este espacio operativo seguro. El tercer parámetro más importante es el cambio climático, valorado en el aumento de la concentración atmosférica de CO2. El segundo es un factor que muy poca gente habla, que es el desbalance del ciclo del nitrógeno, sería este de aquí. Y el primero, el factor más grave, es la extinción, la pérdida de biodiversidad, que como veremos al final es básica para nuestro presente y para nuestro futuro. Si estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo la principal herramienta que tenemos como seres humanos, ¿no? Por tanto, hay una serie de factores. El tema del nitrógeno, nosotros también lo estamos trabajando desde hace años. Aquí hay un estudio en Europa muy fuerte sobre todo el estado de los suelos en Europa, y podéis ver que más del 40% de los suelos europeos están cuantificados como zonas vulnerables por nitratos. Y es la paradoja que, por ejemplo, nosotros en Cataluña, sabéis que por Sant Jordi hacemos la Feria del Libro y de la Flor y regalamos flores y libros. Regalamos flores que compramos, rosas que compramos en Colombia. En realidad son flores con genes holandeses cultivadas en Colombia. Bueno, Holanda casi no puede cultivar flores porque sus suelos están contaminados por nitratos, ¿no? Por tanto, el mundo globalizado también es evidente que hay unos problemas y a través de la globalización se intentan resolver algunos de estos problemas. Pero, como veis aquí, un dato realmente increíble, el coste de los daños que causa el nitrógeno en toda Europa son más del doble de lo que obtienen los agricultores. Es decir, estamos funcionando como sociedades de una manera absolutamente fuera de cualquier razón evidente, ¿no? Y bueno, estamos en un mundo donde además de emergencia climática estamos en emergencia sanitaria. Estamos haciendo, en este caso nos ha ido bien porque yo hubiera tenido una huella de carbono viajando a México para hacer una charla y la estoy dando cómodamente desde mi oficina, desde mi casa. Por tanto, en algunas cosas estamos mejorando a través de este impacto de la emergencia sanitaria, el impacto climático, ¿no? Pero es evidente que el COVID está produciendo unos efectos terribles. Yo esta mañana he pegado la estadística del Johns Hopkins University, 50 millones de casos, pues como veis la cantidad de mortalidad
más de 200.000 muertes en Estados Unidos, número 1. México es el 4 en mortalidad. Y bien, las curvas arriba que tenéis, que nosotros ahora llevamos unos días aquí en Cataluña con bastantes toque de queda, confinamientos de fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hasta ahora la humanidad ha tenido como 5 grandes olas de desarrollo. Estas olas han tenido, podemos decir, una suerte de que hemos tenido unos, podemos decir, recursos absolutamente baratos, desde la máquina de vapor, la electricidad, los petroquímicos, las redes digitales. Pero si queremos entrar en una sexta ola de desarrollo, a pesar de estas emergencias donde estamos, es evidente que debemos cambiar la manera de pensar, ¿no? Y deben haber otras aproximaciones basadas en la sostenibilidad, la biomimesis, imitar la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza, la química verde, la ecología industrial, las renovables. Tenemos que repensar muchas cosas y frente al cambio siempre hay el miedo. Sabéis que la gran crisis industrial del sector del automóvil en Detroit, en Estados Unidos, la solución primera fue vamos a quemar los carros Toyota. La solución segunda fue votar a Trump. Bien, yo creo que, y mucha gente creemos que frente al cambio, bueno, tenemos una gran oportunidad, tenemos una oportunidad de cambiar muchas de las cosas. Pero estas visiones, tenemos soluciones ya, lo veremos también al final. Tenemos una visión, lo que tenemos que hacer es pasar ya a la acción, ¿no? Por tanto, nosotros hablamos de que debemos repensar la transformación de las ciudades, de los territorios, viendo cómo podemos hacer más resilientes los sistemas socioecológicos, y una gran parte de nuestro pensamiento va en ver cómo podemos pensar en las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Bien, aparte de esto tenemos una agenda internacional que tiene 3 grandes patas. La pata de los ODS, la del cambio climático y la nueva agenda urbana, que ya no es tan nueva, que viene del 2016 en Hábitat 3, ¿no? Sobre los objetivos de desarrollo sostenible hemos pasado, como sabéis, de los objetivos de desarrollo del milenio a unos objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos con toda una serie de hitos y también indicadores de medida. Y cada país, en nuestro caso tenemos también la Unión Europea, hace Eurostat un report del avance, como podéis ver, de cada uno de los parámetros. Y fijaros que aquí, por ejemplo, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, sobre el agua, hay un apartado de los nitratos en agua subterránea, porque es obviamente fundamental, como he dicho, y tenemos unos informes del avance de manera continua, ¿no? Sobre la nueva agenda urbana, pues tenemos obviamente toda una serie de documentos que se han trabajado. Este es un documento interesante que la oficina de UN Habitat, que está en Barcelona precisamente, publicó ya en 2017. Tenemos toda la parte legislativa de nuevos desarrollos. Tenemos la parte ligada a planeación urbana y diseño basada sobre todo en la resiliencia, como veremos más tarde. Y tenemos también la parte financiera fundamental para este cambio, ¿no? La idea básica es pasar de este sistema consumista a un modelo de ciudad que básicamente es un modelo gestionado de manera, yo diría, no hace falta ni ser muy inteligente, pero podemos añadir el adjetivo smart, pero podemos decir más bien con sentido común, ¿no? Y que se base en un modelo territorial que básicamente se adapta al territorio, al hábitat, entendiendo esta palabra preciosa que es hábitat, ¿no? Y que asegure la renovación de los recursos, ¿no? Nosotros hemos trabajado a través de la red de Reciclar Ciudad, que también ayudamos a desarrollar, RegNet, hemos trabajado con UN Habitat, por ejemplo, en ver
la conexión entre las estrategias locales y la acción climática, ¿no? Y hemos hecho 2 documentos que los podéis encontrar sobre qué parte del Acuerdo de París tiene, obviamente, raíces a nivel de estrategia local. Porque si estamos diciendo que gran parte del problema está en las ciudades y resulta que el Acuerdo de París está firmado por los estados, tenemos aquí un problema, ¿no? Porque si hay estados que solo desarrollan contribuciones pues a nivel estatal y no aportan soluciones de contribuir al cambio climático, a contrastar obviamente el cambio climático a nivel local, a nivel urbano, pues no tenemos, tendríamos muy poco, ¿no? Por tanto, hicimos este documento ya en el 2016 y ahora hace pocos meses salió la actualización que lo podéis encontrar en nuestra página web y también en la página web de UN Habitat, ¿no? Bien, a nivel climático, recalcar que hay mucho por hacer. Si queríamos limitar a 1,5 o incluso a 2 grados, deberíamos reducir las emisiones. Deberíamos reducir las emisiones a 25 gigatoneladas y hoy en día estamos emitiendo 56, más del doble. Por tanto, en realidad estamos muy mal, porque si hubiésemos acordado la limitación en 2010, pues podríamos haber tenido una tasa de reducción de las emisiones cercana al 3%, que hubiese sido bastante razonable para la mayoría de países. Pero hoy en día no hemos llegado a un acuerdo, estamos en 2020 y si queremos en el 2030 reducir, pues la verdad es que tendremos problemas porque deberíamos reducir una tasa, fijaros, cercana al 8%. Hay muy pocos planes de acción de cambio climático que hablen de tasas de reducción del 8%, ¿no? Por tanto, deberíamos ver primero cómo llegamos a un acuerdo. La COP reciente de Madrid fue un desastre en ese sentido y ver cómo podemos financiar este cambio climático, ¿no? Nosotros en Europa tenemos unas líneas de financiación de esta acción climática bastante fuertes a nivel público y a nivel también, podemos decir, privado, de bancos. Hay en estos momentos y las grandes empresas tienen ya financiación para cambio climático. Y aparte hay toda una estrategia europea de financiación del cambio que podéis ver aquí. No lo voy a explicar con detalle, ni mucho menos, pero son diferentes programas relacionados con el cambio y la acción climática y la acción no solo climática, también la acción de transformación a nivel europeo. Por ejemplo, estas de aquí, las UIA, las Urban Innovation Actions, que son acciones, en este caso, disruptoras, que la financiación privada todavía no puede financiar porque es demasiado disruptiva y que la Unión Europea financia pilotos en ciudades para probar estas tecnologías y acciones disruptivas, no solo tecnologías, ¿no? Fijaros que hay fondos de todo tipo, de desarrollo regional, de cooperación territorial, de fondos de cohesión social, marítimos, pesquerías, agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y también las herramientas LIFE, programa que nosotros hemos trabajado ya muchos años, programas también muy demostrativos de acciones de cambio, y el famoso programa Horizon 2020, que ahora va a pasar a ser el próximo año Horizon Europe, del cual la mayoría de países pueden también participar, ¿no? Y pues obviamente fondos de inversión, como podéis ver, el European Investment Bank financia más que el grupo del World Bank, pero todavía más del doble que el Banco Europeo de Inversión es el banco alemán, ¿no? Como podéis ver. Por tanto, ahí en estos momentos estamos hablando de una cantidad de más de 100 billones anuales, pero esto se multiplica por
la cartera de fondos también privados que en estos momentos están apostando por inversión climática, ¿no? Por tanto, hay unos estímulos al cambio, hay estímulos financieros. Europa en este sentido está pilotando bastante, pero además de estas tres patas, Europa también ha añadido dos patas más que quiero contar porque son muy importantes también para repensar el cambio y que son la economía circular y los servicios ecosistémicos, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Sabéis que nosotros, como he dicho antes, nuestro bienestar depende en gran medida de los servicios que nos dan los ecosistemas. Estos servicios, por ejemplo, el aire puro, el agua, nos dan salud, nos dan seguridad. Todos ellos dependen de la biodiversidad. Pero resulta que nosotros, con nuestra actividad económica, estamos impactando negativamente sobre la biodiversidad que nos dan estos servicios. Por tanto, esto es bastante contradictorio y en este sentido también Europa está implementando una metodología de mapeo y evaluación de los servicios ecosistémicos y la idea en un futuro no muy lejano se estaba elaborando, de hecho, una gran normatividad, lo que pasa que con el Brexit y con el COVID pues está un poco en stand-by, pero la idea habla de, a nivel regional, que cada región tenga su mapa de servicios ecosistémicos y que cada actividad económica debería tener un impacto neutro sobre los servicios ecosistémicos. Por tanto, es la neutralidad no solo en carbono, sino también sobre los servicios ecosistémicos, ¿no? Si queréis, después en las preguntas podemos abundar en esto. Y la base está cómo trabajar en no perjudicar los servicios ecosistémicos y al contrario aprovecharnos de manera inteligente. Pues resulta que hay sociedades que hace bastantes milenios trabajaban en esta línea. Por ejemplo, nosotros conocemos de primera línea la cultura zenú, que tenían una capacidad para vivir en zonas inundables, que hoy se ha perdido. Hay gente que habla de la fábrica social, de la experiencia de sociedades viviendo en un hábitat, de la percepción también del entorno construido, de que obviamente da lo que llamamos la vulnerabilidad social, ¿no? Por tanto, la vulnerabilidad de un lugar depende obviamente de la vulnerabilidad biofísica, de si estás más cerca de un lugar donde siempre, por ejemplo, vienen huracanes, pero hay también una vulnerabilidad social que depende de esta fábrica social, ¿no? La UNESCO tiene un programa mundial de recuperación de este patrimonio cultural inmaterial ligado a esta fábrica social, ligado al agua, al hábitat, a la construcción, y debemos recuperarlo, ¿no? Yo el penúltimo viaje que hice este año, en enero, tuve la suerte de poder filmar, pudimos filmar desde el aire con un dron estas estructuras tan increíbles en Colombia, además en un lugar que la toponimia es divertido, se llama Barcelona. Ya hubiese sido cómodo encontrarme a alguien con la camiseta del Barça, pero bueno, la realidad es que esto que veis aquí, que es tan increíble, son estructuras zenús hechas 400 años antes de Cristo. Nadie las ha tocado, siguen funcionando, como veis, conservando el agua. Veis que en el entorno hay una sequía terrible, pero aquí hay una laguna que conserva el agua y el agua se mantiene en estos canales. Si veis desde el suelo. ¿Y qué son estos canales, estos camellones? Pues esto es una estructura zenú diseñada y construida 400 años antes de Cristo en una zona donde durante meses llueve mucho y lo que permiten estos canales y estos allí se llaman camellones, estos promontorios, es poder cultivar en la parte de arriba y en la parte de abajo tener peces, ¿no? Y cuando llega la época de sequía, pues se puede seguir cultivando porque parte de la humedad, de los nutrientes que hay aquí,
se disponen en la parte superior y se puede seguir cultivando. Hoy en día hemos perdido este conocimiento y cuando llueve, en la época de lluvias, está todo inundado y cuando está seco no se puede cultivar de tan poca agua que tenemos. Si además incorporáis aquí los escenarios de cambio climático que hemos visto, de aumento de temperatura, pues es evidente que los CNUEs sabían cómo trabajar en lo que hoy en día llamamos el nexus agua, alimentos, energía, ecosistemas. Por tanto, bueno, la UNESCO estamos intentando, hay toda una página que podéis consultar en la UNESCO del patrimonio cultural inmaterial, está también la página en español de hacer un gran banco de datos de recuperación de este patrimonio cultural. Y en realidad hay muchas líneas de trabajo hoy en día que se inspiran en la naturaleza. Ahora el término más frecuente es soluciones basadas en la naturaleza, pero encontráis muchos otros términos, ecotecnologías, tecnologías apropiadas, etcétera, ¿no? Un repaso muy rápido de algunas tecnologías en las cuales nosotros hemos venido trabajando desde hace varios años. Los buffer strips son franjas de vegetación, es una tecnología muy sencilla que sirve para descontaminar a través de las plantas y con un diseño de combinación de arbustos, árboles y diferentes tipos de plantas, y que lo podemos incorporar en zonas urbanas. Sirven para controlar la escorrentía del agua, sirven para controlar la erosión, sirven para controlar las inundaciones y se pueden utilizar en cualquier ambiente y es una tecnología muy barata. Los humedales de tratamiento es otra tecnología. Este es un humedal de tratamiento para lixiviados que diseñamos para Moravia, el antiguo botadero en Medellín, que veréis más adelante. O la utilización de guadua, el bambú local que tiene una resistencia estructural también, no solo para construcción, sino para estabilización de taludes, y con el cual podemos, en este caso en un proyecto en Medellín, en una microcuenca urbana con invasión, pues diseñamos un sistema de recuperación de estos ecosistemas, de estas quebradas y a la vez descontaminación de los mismos, ¿no? O sistemas como este gran programa, el programa productor de agua de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, donde lo que se hacía era reinsertar el agua mala que genera erosión en las vías terciarias con una serie de celdas de infiltración lenta, muy sencillas también de diseñar, y que con esto se recargan los acuíferos en las zonas a nivel local y mejoramos la calidad de las cuencas porque disminuimos la cantidad de sedimentos que son arrastrados por erosión, ¿no? Todo ello lo hemos también probado en los últimos 3 años, es un proyecto bastante grande en Colombia, en el sur de Colombia, en el Cauca, donde hemos probado diferentes tipos de intervenciones ecotecnológicas en 9 municipios del Cauca, trabajando como la interacción, en este caso, por ejemplo, tenéis el mapa de Popayán, la capital del Cauca, y cómo protegiendo la parte alta de las cuencas con unas ecotecnologías muy sencillas, diseñadas por codiseño con las comunidades, podemos mejorar la calidad del agua y asegurar la conservación del agua durante los próximos años, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de ecotecnologías multifuncionales que si alguien está interesado os podemos dar información, que combinadas pues tienen diferentes funciones, pero yo diría que la gracia está en que podemos desarrollarlas con codiseño con las comunidades. En este caso las universidades hacemos un papel de puente de formación de comunidades y ellos pueden ir replicando estas experiencias, ¿no? Esto es un buffer strip. Pongo un vídeo rápido y enciendo la luz aquí porque me estoy... Bueno, y todo ello ya hay una estrategia que hablamos de diseño urbano sensible al agua. El balance hídrico de una ciudad convencional es un balance hídrico que al no tener vegetación y al tener suelos impermeables, pues obviamente
la infiltración natural no se produce y el agua que no va por infiltración, ¿qué pasa? Pues genera grandes volúmenes de escorrentía que en el momento en que el agua limpia cae en el suelo pasa a ser agua contaminada, por tanto debemos tratar. Y por tanto, además tenemos una descarga de aguas residuales de los habitantes y en contrapartida necesitamos agua y la tenemos que importar de zonas muy alejadas de las propias ciudades, ¿no? Esto es un balance totalmente, podemos decir, demencial, y hoy en día tenemos un diseño urbano sensible al agua que con el uso de vegetación y aumentamos la permeabilidad a través del uso de jardines, de humedales de tratamiento, de franjas de vegetación, podemos disminuir de una manera muy importante los problemas por inundaciones locales. Podemos reducir el uso de agua importada para, por ejemplo, riego de jardines. Tenemos un saneamiento sostenible y estamos cerrando los ciclos de una manera, obviamente, mucho más inteligente, ¿no? Por tanto, los espacios verdes, con hablamos de ecoinfraestructuras multifuncionales, porque fijaros que estamos utilizando ecoinfraestructuras verdes y azules. Estamos utilizando humedales de tratamiento que funcionan con plantas para mejorar la parte del agua, pero es evidente que los espacios verdes son necesarios y hoy estamos hablando de procesos de naturación, que sería cómo incluimos la biodiversidad en las ciudades para llegar a una naturalización de estas propias ciudades, ¿no? El espacio verde es fundamental. Hay muchos estudios ya de lo importante que es aumentar el espacio verde en las ciudades. De hecho, hay estudios que están saliendo en los últimos años incluso de mejora de la salud física, mental, de disminución de la mortalidad. Y ponemos este estudio que es muy divertido, que se hizo ya hace unos años, comparando unos pacientes de cirugía que a unos se los sometía a una ventana con este paisaje verde y a otros les poníamos esta pared de ladrillo, ¿no? Aunque no os lo creáis, mejoraban pues mejor los pacientes que veían el paisaje verde y además necesitaban menos analgésicos, ¿no? Bien, hay muchos temas en los cuales tenemos que trabajar, el efecto isla de calor. Estamos desarrollando unas paredes vegetadas que son multifuncionales en este sentido también de depuración de agua gris y aislamiento térmico, y todo ello lo estamos haciendo también en redes. Si alguien, obviamente, hay una red Natura que se ha creado con financiación de la National Science Foundation y coordinada de Estados Unidos, coordinada por Arizona State University, donde se está trabajando todos estos aspectos ligados del patrimonio cultural, las soluciones basadas en la naturaleza y estas ecoinfraestructuras multifuncionales, ¿no? Y el último apartado es la economía circular, que voy a ir rápido, pero que es evidente que hasta ahora estamos funcionando con una economía lineal de producir, consumir y votar, ¿no? Y que es evidente que debemos pasar a una economía regenerativa por diseño, donde haya residuo cero, donde es evidente que debemos repensar todos los procesos industriales pensando en esta economía regenerativa, y donde Europa también desde el 2015 tiene un plan de acción muy importante, donde se trabaja en fomentando esta economía circular, donde fijaros que tenemos que trabajar uniendo el ciclo de materiales técnicos, de materias técnicas, con el ciclo natural de materiales biológicos, ¿no? Por tanto, tenemos tres grandes tareas: diseñar con residuo cero, mantener los recursos en uso alrededor de esta economía circular y a la vez regenerar los sistemas naturales, ¿no? Nosotros hicimos unos informes para la situación de la economía circular en España en 2017 y 2019. Los podéis encontrar también en nuestra página web, donde analizamos los diferentes indicadores también de economía circular, que no es solo reciclado de residuos, donde hay una parte de ecodiseño. Hay en realidad 5 grandes apartados,
donde podéis encontrar alrededor de 300 buenas prácticas de economía circular por diferentes sectores, y donde vimos una cosa muy curiosa, y es que en la crisis que tuvo España en el 2007-2008, fijaros que el principal indicador de economía circular, que es la productividad de los recursos, aumentó, que es esta línea roja, de una manera muy importante, a pesar que el consumo de materiales en España bajó el 50%. Esto fue debido básicamente a la construcción. La construcción se paró y fijaros que a pesar de funcionar con el 50% del consumo de materiales, la productividad en realidad aumentó, ¿no? Por tanto, tenemos también que medir la circularidad en el sector de la edificación. Tenéis también este documento, también contribuimos a ello, del Green Building Council, donde hay una serie de indicadores de la circularidad en la edificación, pero necesitamos mucha innovación, ¿no? Innovación para generar nuevos procesos circulares. Y aquí decir que China, y voy a terminar también un poco con esto, un poco más adelante, y es que como veis, las patentes, estas patentes relacionadas con el reciclaje y materias primeras, fijaros que China el 2014 tuvo más de 3.000 patentes y toda Europa no llegó a las 340, ¿no? Por tanto, es necesario que trabajemos juntos, que nos unamos en redes de trabajo territoriales, como esta red que nosotros donde trabajan las alcaldías con las universidades, con las empresas juntos para mapear los recursos circulares y ver cómo podemos cambiar todos los procesos industriales, ¿no? Hay estos 5 sectores estratégicos y prioritarios, desde los plásticos, las materias primeras críticas, los residuos alimentarios, la biomasa, que es muy importante, la bioeconomía, y también los residuos de la construcción y demolición. Y también, obviamente, el agua, la gestión circular del agua es fundamental. Por ejemplo, nosotros en Colombia estamos trabajando con la industria colombiana del café para ver cómo podemos circularizar los productos. Y hay una empresa multinacional que ya comercializa el primer producto de economía circular del café, que es un té hecho con cascarilla del café, ¿no? Es decir, que todos los sectores se están obviamente adaptando. El sector del corcho que tenemos en Cataluña también generaba una gran cantidad de residuos, y lo que hacemos es aprovechar este corcho para el tratamiento de aguas en sistema de humedales de tratamiento, y en la otra parte pues puede ir para gasificar, para generar energía, ¿no? La idea es que todos los sectores deben repensar, y hay una parte de soluciones que pueden ser incrementales, que podemos ir incrementando las innovaciones, pero hay otras partes donde deberemos ser radicales, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de resiliencia urbana, como esta capacidad medible de cualquier sistema urbano con sus habitantes, de mantener la continuidad a través de los choques y tensiones, y a la vez que nos adaptamos y transforma positivamente a la sostenibilidad, es evidente que las poblaciones que sean más resilientes pues van a tener más ventaja. Pero es evidente que vamos a tener varios shocks como ya hemos tenido este 2020, ¿no? Por tanto, si queremos trabajar en esta línea, pues no nos queda otra que ir hacia la mejora de estos sistemas integrados. Hoy en día también los llamamos SETs, sistemas socioecológicos y técnicos, donde trabajamos en la línea que hemos comentado de integrar los sistemas sociotécnicos con los ecosistemas, con la economía circular y obviamente teniendo en cuenta la salud, que es fundamental, ¿no? Pero aquí este es un trabajo también muy interesante. Estamos en transición y este es un trabajo que habla de la capacidad urbana transformativa, y es evidente que hemos hablado de innovación, que tenemos que innovar en todos los aspectos. La innovación es básica,
a todas las escalas, a todos los niveles. Debemos alinear todas las acciones, empoderar a todos los actores. Debemos tener una justicia social, asegurar la diversidad. Pero una parte también interesante que nos habla de que debemos tener soluciones radicales es que aquí Wolfram habla de exnovación. Debemos en algunos casos desmantelar, romper algunas dependencias, algunos procesos que son insostenibles. Llega el momento ya en que debemos desmantelar estos procesos y optar por procesos sostenibles, ¿no? En este sentido, si queremos innovar, esto es un gráfico que habla de la capacidad de innovación de diferentes nichos tecnológicos. Si queremos llegar a que una innovación cambie el paisaje, generalmente estas innovaciones siempre deben luchar contra una serie de lo que llamamos regímenes sociotécnicos que van muchas veces en contra de la innovación. Pues desde las políticas sectoriales hasta el propio conocimiento, hasta las redes industriales, hasta las propias infraestructuras, hasta la tecnología existente. Pues bien, si queremos aumentar y conseguir que una innovación llegue a cambiar realmente el paisaje, se debe romper toda una serie de regímenes sociotécnicos, ¿no? Y bien, voy terminando. Hemos hablado de estas 4 herramientas, soluciones. Yo diría que hay una quinta muy importante y es que debemos trabajar con las comunidades. Queremos actuar y en este sentido los procesos de transformación deben ser participativos. Tenemos que involucrar a la gente y en este sentido nosotros tenemos también un esquema de trabajo con con intervenciones participativas, donde trabajamos el codiseño desde el principio de cualquier solución, de cualquier transformación, y lo empezamos a aplicar en proyectos piloto. Hay gente que habla de intervenciones incluso de acupuntura urbana, y finalmente crear redes locales de transformación. Esto es fundamental para pilotar también la transformación desde abajo arriba, ¿no? Algunos ejemplos de proyectos muy rápido que hemos trabajado: el barrio de Moravia, el Morro de Moravia, una montaña de basura que gracias a la alcaldía de Medellín, al área metropolitana del Valle de Aburrá y la colaboración con las universidades, con nosotros, pues dirigimos la transformación de este espacio en un parque público donde con gente de la comunidad se implementaron estas medidas de franjas de vegetación y hoy en día aquí tenéis el Morro de Moravia con un invernadero en la parte superior donde cultivan orquídeas y bien, tenéis un documental en YouTube que podéis encontrar, Moravia, la ruta de la esperanza, donde habla de proceso de transformación de este barrio, ¿no? O otro proyecto muy grande en Colombia, en Bogotá, la transformación de Altos de la Estancia, un deslizamiento, el segundo mayor deslizamiento en Europa, en América Latina, donde se generó un cráter de 73 hectáreas, donde también a través de bioingeniería, fitotecnologías y siempre en un esquema de formación de las comunidades, finalmente conseguimos un proceso de transformación, que en este caso fue seleccionado entre las 20 mejores iniciativas de gestión de riesgo a nivel mundial, ¿no? Y bien, todo ello no lo podemos hacer si no es con muchos amigos, con mucha gente que trabaja en red. Nosotros hablamos de que una sexta solución son las multiredes. Si tenemos que abordar todos estos apartados, tenemos que trabajar en red. Nosotros tenemos en estos momentos más de 15 oficinas en América Latina y además ayudamos a crear la red RegNet, básicamente la red Reciclar Ciudad, como un espacio para favorecer la transferencia de buenas prácticas de transformación, ¿no? En este sentido, tenemos un proyecto que ya salió el primer libro, un proyecto con Springer de desarrollar 7 volúmenes sobre ciudades resilientes, repensar la transformación urbana. Ya salió este primer volumen sobre resiliencia urbana y la primavera próxima van a salir 3 volúmenes más, ¿no? La idea es que, voy terminando,
Tenemos soluciones, tenemos problemas, obviamente, y debemos compartir las soluciones exitosas, ¿no? Como dice la frase, una ciudad es más que la suma de sus edificios y solo puede ser tan resiliente como son sus ciudadanos, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de ciudad resiliente, hablamos de ciudad que es persistente, que esto quiere decir que tenemos redundancia y que por tanto tenemos redes redundantes, ¿no? Obviamente tiene que ser adaptable y si partimos de este patrimonio cultural, de esta fábrica social, pues obviamente tendremos más ventaja y tiene que ser inclusiva, ¿no? Debemos pensar siempre en los ciudadanos, por tanto debemos pensar en estos procesos participativos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues de manera integrada, obviamente, de manera transdisciplinaria, trabajando la arquitectura con las ecoinfraestructuras verdes y azules, con sistemas sociales, de manera absolutamente integrada, ¿no? Reflexiva, obviamente, porque tenemos que transformar, tenemos que cambiar y por tanto debemos favorecer la diversidad también de pensamiento, y transformadora, que es el eje básico. Debemos generar cambios positivos y muchas veces ello quiere decir también romper, como hemos visto, con algunas tendencias que son insostenibles, ¿no? Resumiendo, obviamente debemos aprender a vivir con el cambio y con la incertidumbre. Para ello es importante alimentar la diversidad para poder reorganizarnos y renovarnos. Debemos combinar diferentes tipos de conocimiento y también dar oportunidades para la autoorganización, ¿no? Finalmente, es evidente que ya están saliendo muchos proyectos de adaptación o de urbanismo y arquitectura post-COVID, donde fijaros que todos ellos tienen un eje central, y es que están utilizando soluciones basadas en la naturaleza y están trabajando con ecoinfraestructuras multifuncionales. Este es un arquitecto catalán que ahora, Vicente Guallart, que está diseñando unas ciudades en China, donde fijaros que la biodiversidad, estos procesos de naturación que hemos dicho, son extensivos en espacios públicos, en espacios compartidos por las edificaciones y dentro de las edificaciones también para tener sistemas incluso de huertos dentro mismo de los edificios, ¿no? Y dentro de las casas tener zonas para poder vivir en confinamiento. Y finalmente, todo ello también tener en cuenta, obviamente, todo el sistema del aire. Los edificios tienen que pensar en cómo mantener una correcta ventilación. Las oficinas tienen que pensar en cómo, obviamente, mantener y evitar estas posibilidades de contagio y, por tanto, debemos cambiar mucho los esquemas, ¿no? Europa, termino, va en esta línea. Esto es el Green Deal. Se firmó un acuerdo entre todos los países europeos para financiar este futuro, como veis, bajo en carbono y resiliente al clima. Y hay estas 11 áreas de trabajo conjunto, y fijaros que hay un área 11 de cooperación internacional donde evidentemente pueden participar la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Por tanto, tenemos que cambiar rápido. En este sentido, os informamos que próximamente lanzamos una convocatoria donde nos gustaría colaborar con la red y con todos los miembros de la red para buscar innovaciones para la transformación. Y pues, la idea es crear como un RegNet Lab donde cada año daríamos con muchos partners, con muchos asociados, buscar experiencias de transformación a nivel latinoamericano, ¿no? Por tanto, os emplazamos próximamente en nuestra página web, Unescosost, vamos a dar toda la información, ¿no? Y bien, aquí tenéis mi mail, donde podéis también enviar consultas y preguntas, ¿no? Bien, agradezco la atención.
Muchas gracias, profesor Jordi. Fue en verdad muy enriquecedor su participación y le agradecemos que pueda compartir toda esta experiencia que ha estado trabajando y que ha estado teniendo con nosotros. Y damos un espacio a la discusión. Para eso tenemos a dos comentaristas, el doctor Carlos Navarrete, y le cedemos la palabra. Listo. Muy bien, muchas gracias. Creo que, bueno, perdón, es que todavía no veo que cambie mi ventana a activa. Ya, ahora sí. Pues muchas gracias al doctor Jordi Morató, realmente una conferencia plena de información sustantiva de gran valor. Realmente yo estoy muy agradado y, por qué no decirlo, también sorprendido por la cantidad de información en tan poco tiempo que nos ha proporcionado. De hecho, muchas de las inquietudes que tenía a lo largo de la conferencia, inquietudes, dudas o preguntas que pensaba poner en el diálogo, a lo largo de la exposición prácticamente se iban respondiendo varias de ellas, y en todo caso lo que yo podría pedir es ampliar sobre algunas, pero son tanto los contenidos que luego también me surgió la idea de que pues más bien lo que necesitaríamos sería un seminario, ¿no? Para poder, sí, para aprovechar Me apunto. Excelente, qué bueno, ¿no? Bueno, ya. Sí, sí. Es correcto, sí, bueno, ya tomamos su palabra, con mucho gusto la tomamos. Bien, algunas por ahí, de hecho, mientras usted exponía, yo aprovechaba para buscar que se sumaran a esta sala abiertamente algunos miembros de la red. Les enviamos invitación, probablemente estén conectados como participantes, pero no aquí en la sala abiertamente, a ver si se incorporan en algún momento. Por ejemplo, comentarle, quizás de alguna manera se haya enterado en México a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hay unas convocatorias importantes con recursos importantes que se llaman PRONACE, Programas Nacionales Estratégicos. Y hay dos que ahora me vienen a mente, aunque en realidad son muchas las que se vinculan con las temáticas que nos ha expuesto. Una es el PRONACE, lo voy a resumir, el concepto central es el PRONACE de agua, y el otro es el PRONACE de vivienda sustentable. Muchas de las cuestiones que nos ha planteado están en las inquietudes de estas convocatorias de ciencia, y estas convocatorias, yo quería plantear, están dirigidas a buscar participantes que desarrollen propuestas de proyectos de investigación e incidencia. Se hace mucho énfasis en que lo que se busca es incidir, pero la otra cuestión en la que se insiste es en las comunidades. Se piensa que los problemas públicos tienen que ser atendidos de abajo hacia arriba, es mi lectura de esas convocatorias, o en una idea de transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, mejor dicho, que implica que como iguales convergen comunidades de nivel de tierra con científicos, con los técnicos. Esto me invita, por ejemplo, a pensar ayer en la conferencia de un paisano suyo, Quim Brugué. Quim Brugué, de la Universidad de Girona, él planteaba, nos recordaba una cita de Wildavsky acerca de un libro que incluso llevaba por título la idea esta de Diciendo la verdad al poder, que tiene que ver con la técnica, hablando de la verdad al poder, ¿no? Y entonces tenemos dos elementos. Una de estas convocatorias que le planteo, que la idea es que desde las comunidades se encuentren las soluciones, o los técnicos, los científicos hablando en igualdad de circunstancias con las comunidades, pero el científico yendo con las comunidades para buscar las soluciones, las respuestas, en una investigación, diría yo, de acción participativa también, si se quiere incidir. Y entonces están como estos dos elementos, ¿no? La técnica no tiene la verdad, es como uno de los cuestionamientos, ¿no? Y la otra
de las comunidades van a surgir las respuestas. Esto me recuerda algunos textos de un personaje que ha sido considerado una de las 100 personas más influyentes en el mundo, John Lombard, quien habla de la falsa alarma, ¿no? Habla de los costos del pánico climático y plantea él que los grandes riesgos de responder a los problemas climáticos o al cambio climático con pánico es que en realidad los costos, la inversión que se está realizando tendrá un impacto en incrementar la pobreza en el mundo, o uno de los riesgos son tener, si no se hace apropiadamente y, como usted decía, de forma razonable y reflexiva, ¿no? Él plantea que lo que está ocurriendo mediáticamente es que se está propagando una especie de pánico que incluso lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Cuando se toca el tema, nuestros hijos realmente están observando su futuro con miedo, ¿no? La pandemia también se ha venido a agregar a este asunto, y entonces ya se suman dos pánicos. Por ahí en la conferencia se habla ampliamente sobre resiliencia, y ayer nos decía el conferencista, nos comentaba sobre el que la pandemia nos ha traído, nos ha puesto de frente a una realidad que nos dice somos frágiles. Y entonces emerge otra pregunta: ¿estará más la cuestión en reducir fragilidades que en incrementar resiliencia? Es decir, la idea de fragilidad lo que nos coloca en un mundo donde realmente somos frágiles ante los desastres y los riesgos climáticos, y esta fragilidad quizás es más próxima a la idea de fragilidad al común de los ciudadanos que la idea de resiliencia, ¿no? Esa sería como otra de las inquietudes que me surgen, pero bueno, no quiero prolongarme mucho y mejor dejarle a usted el espacio para un diálogo. Estas son mis primeras reflexiones que yo propondría. No sé si quizás incluso Rodrigo pudiera, si gusta, a lo mejor agregar algunos elementos para generar para abrir más ampliamente el diálogo. Bueno, también he quedado muy complacido por la presentación, y la verdad es como que hay como de análisis posibles. Me gustaría ahí probablemente hacer algún comentario vinculado un poco con la realidad latinoamericana en términos de cómo articular. Hay una de las preguntas que hacen ahí uno de los presentes, que plantea un poco cómo articular un poco esta economía circular como propuesta con un poco las realidades más de nuestros países, o sea, cómo pensar la participación desde abajo. A ver, todos partimos de la importancia de la gestión sostenible del territorio como un aspecto clave, urgente, pero indudablemente en un poco los escenarios de nuestros países, muchas veces la especulación inmobiliaria, digo, uno lo piensa en las grandes ciudades, donde los humedales son ganados por la especulación inmobiliaria, y esas áreas que son claves, al final la especulación termina ganando muchas veces en las áreas más suburbanas, para dar un ejemplo. Son cuestiones que uno ahí ve con frecuencia, digo, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en la propia ciudad, donde áreas claves cercanas al río, por ejemplo, son también producto de la especulación y se quieren hacer grandes torres a pesar de ciertas resistencias ciudadanas que discuten en ese sentido. Entonces, bueno, ahí aparece toda una discusión de cómo poder pensar un poco esta economía circular y nuevas formas más innovadoras con la participación de la comunidad frente un poco a lo que es el proceso más de los sectores inmobiliarios o sectores económicos que, bueno, están más afincados en el viejo modelo, podríamos decir. Esta es como una primera cuestión que me surge. Por otro lado, indudablemente el desarrollo sostenible supone un proceso interrelacionado, más sistémico, ¿cierto? Socioecológico, y también que, a ver, plantea ahí respuestas políticas institucionales fuertes y de transformación, en algunos casos, como usted bien planteaba, radical, y en otras más intermedias, pero bueno, que supone afectar a veces
intereses muy afincados muchas veces en nuestras economías que son más frágiles, y en ese sentido, bueno, ahí hay toda una cuestión más de cómo empoderar a las comunidades, a los actores sociales, para que justamente apuesten a una apuesta sostenible con respuestas políticas e institucionales que vayan de la mano. Me parece que ese es como un tema fuerte. También es interesante ahí, como usted planteó, me parece, el tema del financiamiento para apuntalar estos procesos de sostenibilidad y sobre todo centrarlos en el marco de las ciudades, que también me parece una punta que muchas veces no aparece tan claramente en el contexto más latinoamericano. Así que bueno, digo, son estos algunos de los elementos que me parece que son interesantes como para ahí justamente profundizar en esta muy interesante exposición que usted dio. Sí, si acaso brevemente responder algunas cosas porque si no lo... no, nosotros sobre todos los elementos de participación los hemos aprendido en América Latina, ¿no? El urbanismo social en Medellín lo hemos aprendido, ¿no? De hecho, es curioso, algunos de los arquitectos estudiaron en la Politécnica de Cataluña, ¿no? Y los grandes popes de la arquitectura catalana escuchando muy atentamente a la gente de Medellín. Esto lo he visto más de una vez. Por tanto, nosotros hemos aprendido, y ahí yo diría un conocimiento, un know-how latinoamericano que está trascendiendo a Europa, porque aquí la participación, al menos en España, se entendía... Bueno, podría decir algo a nivel político, pero no lo voy a decir porque... Pero no, hombre, hay 10 días de exposición pública y si alguien tiene algo que decir, bueno, no, hombre, esto no es participación. Esto ha cambiado los últimos años, pero... Y en economía circular, los modelos también. De hecho, tenemos una tesis doctoral de un alumno colombiano también, de Pereira, que ha trabajado sobre los recicladores en Colombia, todo el ciclo y las cadenas de recicladores, que esto no existen ni mucho menos de manera parecida en Europa, pero que yo diría que ya funcionan en parte en economía circular, ¿no? Ya es un reciclaje desde la base, pero bueno, yo diría que se tienen que implementar, mejorar, nutrir estas redes e implementar la interconexión. Si ya están funcionando, pero se trata de mejorar, en este caso, siempre las redes, las multiredes, yo lo he puesto como una herramienta 6 a todos los niveles, no solo entre académicos, sino en la economía circular, las multiredes son fundamentales, ¿no? Sobre los espacios urbanos, es divertido porque también leía, ahora en Barcelona tenemos las calles pintadas de color verde, amarillo, por aquí. Alguien ya están empezando a decir, oye, no las pintemos, rompamos las calles de una vez y plantemos vegetación en el ensanche de Barcelona. ¿Por qué no? De hecho, el ensanche de Barcelona famoso de Cerdà planteaba unos espacios dentro de las famosas manzanas donde habían jardines en el interior. Todo esto, la especulación urbana lo rompió, en este caso lo construyó, y ahora lo que debemos hacer en las ciudades construidas es, pues en algunos casos, es deconstruir. Es, sí, la especulación, y vamos, España en esto yo diría que es uno de los líderes mundiales en especulación. Toda la especulación en la costa de España es brutal, ¿no? Por tanto, debemos de no solo cambiar el sistema de movilidad a una movilidad eléctrica, que vamos a ganar relativamente, sino que hay gente que se está muriendo cada día en las ciudades como Barcelona por la contaminación atmosférica. Pues oye, ¿cómo cambiamos esto? Pues con procesos de naturación, incorporando vegetación, biodiversidad dentro de las ciudades, ¿no? Esto hay proyectos nuevos, pero ya os digo que en estos momentos tenemos mobiliario urbano que limitan las calles, y esto se ha hecho gracias a la pandemia para aumentar el espacio público para los caminantes,
y tenemos calles pintadas que el plan es que se mantengan. Yo creo que no hay mucho espacio para que de aquí a poco una máquina va a empezar a romper el asfalto y va a empezar a plantar más planta, más vegetación dentro de una ciudad como Barcelona, que tiene muy poco espacio verde, ¿no? Y supongo que Buenos Aires más o menos y las tres ciudades grandes también latinoamericanas, ¿no? Claro, otro problema es que muchas ciudades latinoamericanas han sido pensadas en sus últimos decenios imitando un modelo norteamericano del carro, y esto sí que es un problema grave, ¿no? En Europa tenemos, y sobre todo en el Mediterráneo, tenemos todavía ciudades más compactas, ¿no? Que tienen otros problemas también, pero bueno. Y sobre la resiliencia y la fragilidad, que podemos también, sí, denominar, bueno, podríamos hablar de vulnerabilidad también, ¿no? Al final es el opuesto, ¿no? Es decir, debemos reducir la vulnerabilidad o la fragilidad dando más resiliencia, y aquí pues hay pues multitud de estrategias, ¿no? Yo diría que todas estas estrategias que hemos dicho, estas soluciones van en dar más resiliencia a todos los niveles, desde la propia edificación hasta el espacio público, pero todo esto a una escala local, regional. Yo diría, nosotros básicamente trabajamos a una escala local, regional, en cómo, obviamente, el metabolismo urbano, ¿no? Cómo podemos pensar en que las ciudades no sean una ciudad que realmente tiene una ciudad de 1 millón o de 2 millones, o como Ciudad de México, una gran planta depuradora de aguas residuales gigante para depurar, sanear todo. No, hombre, no, pues hagamos plantitas más pequeñas a una escala de barrio y unos sistemas que se sostengan. De hecho, en estas propuestas de construcción bastante radicales que están saliendo ya y que China está empezando a hacer, cada edificio es autosostenible. Es decir, el edificio se depura sus aguas y genera sus propios alimentos. Bueno, al menos sobre el papel, ¿no? Vamos a ver cómo esto empieza a funcionar, ¿no? Pero sobre el diseño, esta es la idea, ¿no? De que consigamos una autosuficiencia a todos los niveles a una escala pequeña. Yo creo más en una escala mucho más razonable, una escala de barrio, ¿no? De cómo los barrios sean autosustentables, ¿no? De poder sostenerse en alimentos, pero esto se puede suplir también con las redes, ¿no? Como hemos dicho, las redes que pueden transferir de un barrio a otro alimentos, agua, etc. Hay cosas que no se pueden transportar tan fácilmente como el agua, pero bueno, hay soluciones. En fin, no quiero extenderme mucho, pero... No, muchas gracias. Bueno, tenemos varias vías para continuar. Unas son las preguntas del público. Aprovecho para presentar a Fernando Córdoba. Hola, Fernando, encantado. Hablaba yo de los PRONACEs. Justo Fernando es el coordinador del PRONACE de vivienda, del Programa Nacional Estratégico de Vivienda. Y estaba comentando Fernando al respecto, ¿no? de la importancia que se da en estos programas a la búsqueda de incidir en la solución de los problemas públicos con la colaboración de la comunidad. Yo, si me permiten, nada más hacer un comentario. Creo que adicionalmente a todo esto, yo creo que hay, sobre todo a escala metropolitana, en el caso de México, hay un fenómeno que es generalizado, que es por el fenómeno de expansión urbana, de expansión de crecimiento sobre el territorio. Hay un cambio de uso de suelo consistente que va desde este suelo de uso agropecuario, rural, algunas veces vinculado a producción y esto se ve mucho, algunos casos de
agricultura de autoconsumo o bien agricultura de abasto, por ejemplo, de legumbres y verduras inmediatas a las áreas metropolitanas, pero que también están sintiendo la presión, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, por todo el tema de la sobreexplotación de los recursos locales en términos, por ejemplo, de no solamente de suelo, sino también del agua y la calidad del agua. Pues, o sea que en algunos casos, por ejemplo, yo puedo referir estamos trabajando en la zona oriente del área metropolitana de Ciudad de México, donde inclusive hay previsiones desde hace aproximadamente 15 años por intercambiar el agua de pozos que tienen los ejidatarios por aguas residuales, ¿no? Que produce la ciudad con, inclusive que son problemáticas porque esas aguas residuales forman parte de la dotación de agua que llega a otra cuenca, que es la cuenca del Valle del Mezquital, y que depende directamente de esas aguas residuales del área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en Latinoamérica y sobre todo en México, en el problema metropolitano se escalan todo esto, todas estas problemáticas. Y otra de las situaciones es que buena parte, por ejemplo, de nuestras infraestructuras urbanas, de energía, de agua, tienen graves problemas ya de obsolescencia, ¿no? Es decir, hablamos de infraestructuras que están rondando entre los 70, 50, 40 años de funcionamiento. Algunas de ellas, por ejemplo, que tienen uso de materiales carcinógenos, ¿no? Por ejemplo, para las líneas de conducción de agua, sobre todo aquí en Guadalajara, ha habido un programa muy agresivo para el cambio de las líneas que utilizaban tubería de asbesto. Y habría que ver todavía dentro del casco histórico el uso por ejemplo, de tinacos, que a lo mejor en Europa que ese es un tema que tiene que ver con la intermitencia del abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy complicado, muy complejo en términos de las infraestructuras, en términos de la relación, digamos, entre vida rural y vida urbana, en lo que no podríamos llamar, o lo que llamaríamos periferias, pero que Carlos ha definido en algún momento como esta lógica transterritorial entre lo urbano, lo rural, lo periurbano, una cosa media rara. Y otro tema es precisamente hacia dónde tendría que ir, por ejemplo, el desarrollo urbano, o sea, cuáles tendrían que ser estos estándares tecnológicos que sean también que sean apropiables, que estén dentro de esta idea de circularidad, de sostenibilidad, de resiliencia, frente a estos modelos, digamos, de mercantilización de la ciudad, del suelo y de la vivienda, ¿no? Porque es difícil, por ejemplo, con todo el marco institucional, normativo y programático actual, llegar a esto. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Acaba de ganarse la Asociación Mexicana de Empresas de Energía Sostenible, que es un grupo vinculado, por ejemplo, al instituto, a la Agencia Internacional de Energía y a estos organismos multilaterales, un premio en Dinamarca por la vivienda gas cero, que básicamente es una vivienda que internaliza, por ejemplo, estas tecnologías para calentamiento de agua por medio de energía solar y sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, para solventar todos los temas por ejemplo, de calentamiento de alimentos, ese tipo de cosas a través de estufas eléctricas. Pero entonces vemos que, por ejemplo, esta es una línea todavía muy fuerte, y otra línea que también es muy fuerte es toda digamos, la importación de estos estándares, sobre todo el estándar Passive House que tenemos aquí en México,
el estándar alemán, que lo quieren aplicar también al desarrollo urbano, ¿no? Entonces, esa es una cuestión bien compleja, muy importante, que yo creo que eso es algo, bueno, algo de lo que nosotros hemos estado trabajando, inclusive ya como grupo de investigación, porque eso complejiza, porque pone una zona de grises muy compleja, y con eso termino. Sí, sobre el tema de las aguas, no sé si conocemos bastante, de hecho tenemos una doctorante que trabaja en el CIMBESTAB, centro de investigación, y trabajamos las chinampas en intentar trabajar pues estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Es decir, que pero es evidente, el tema de las infraestructuras altamente sensibles, poco resilientes. Hay un informe de la EPA de hace muchos años ya que decía que toda la infraestructura de saneamiento de los Estados Unidos no era sostenible, porque financieramente no era sostenible, porque rehacer el sistema de depuradoras de saneamiento cuando las plantas lleguen a su final de vida útil, no va a poder financiarlo a nadie en Estados Unidos. Pues imaginaros en otro país como España o México o cualquier país. Es decir, no es sostenible. Por tanto, por otra parte, son plantas que funcionan con un gasto energético, con un gasto de productos químicos, la huella de carbono es altísima. Por tanto, ¿no? Es que debemos cambiar a sistemas naturales, a soluciones basadas en la naturaleza. Y no es tan complicado, ni mucho menos. Existe mucha experiencia. El problema está, claro, en los grandes entornos metropolitanos, pero ya hay sistemas naturales de tratamiento que funcionan bien para 10.000, para poblaciones de 10.000, 20.000 personas. Pero claro, no, pero es que el enfoque es lo que decía antes, no tiene que ser una planta para tratar el agua de 1 millón de habitantes, sino varias plantas pequeñas que sean a la medida y que es un sistema en red mucho más resiliente, y esta redundancia del sistema da más resiliencia, ¿no? Sobre los estándares, claro, todo, pero hay también estándares que incorporan certificación de construcción sostenible que ya están incorporando temas también relacionados con la salud ambiental, ¿no? Está el sistema Fitwel, evidentemente el Passive House también, ¿no? Pero digamos que al final también estos sistemas de certificación también están adaptando los cambios, y van a haber cambios también hoy en día, porque con el COVID hemos aprendido mucho, ¿no? De que pues obviamente si hay gente que tiene una vivienda de 30, 40 metros cuadrados, ¿cómo quieres confinarlo durante 2 meses dentro de su casa? Pues van a tener que... y bueno, lo mismo para los bares y restaurantes. Tenemos que repensar las aulas, tenemos que repensar las oficinas, como he dicho antes, ¿no? Por tanto, hay mucho para repensar, y el COVID en este sentido nos ha ayudado a repensar de golpe, pero yo sobre el pánico, yo tuve la oportunidad ahora en noviembre de hablar con Martin Scheffer, que es uno de los climatólogos más importantes, autor principal de ese artículo, y la UPC mismo, nosotros tenemos, nuestra universidad tiene el supercomputador más grande de España, seguramente después del de Hacienda, obviamente, que nos controla a todos, y corrieron un modelo con los datos estos recientes de emisiones de metano, que esto no se incorporaba antes en los modelos de cambio climático, y les dio un aumento de casi 5,5 grados de temperatura. Lo publicaron por las noticias una semana antes del estado de alarma en España, en marzo, y nadie, nunca más se supo porque la pandemia lo ha desplazado completamente. Pero
hay datos recientes que nos hablan de que las cosas van peor de lo que nos pensábamos. Esto, yo diría que más que pánico debe decirnos, bueno, al menos nosotros lo enfocamos así, no, hombre, es un estímulo mayor para todavía trabajar más rápido, ¿no? Y yo voy por la calle y veo a los abuelos, sobre todo, hablando, ostras, ese calor en noviembre. Bueno, y ahora me he puesto, como digo, la camisa porque estoy en la charla, pero nosotros estamos en noviembre y vamos en manga corta aquí, ¿no? Estos días. Es decir, que es evidente que hay unos cambios y los estamos viendo, ¿no? Por tanto, debemos actuar ya. Sí, sin duda, sin duda. Igual también ayer nos comentaba Kim Brugué, y lo reflexionamos en las actividades posteriores, hubo un panel sobre agua a propósito, ¿no? Y uno sobre planificación urbana, en donde también se habló de estos temas que hoy estamos platicando. Y una de las cuestiones que hemos escuchado mucho acá es a la ciudad como espacio de oportunidades, porque nos permite sensibilizar, porque digamos, es el espacio de encuentro, de densificación, de relaciones, que es donde existe la creación, donde la sociedad se sensibiliza sobre el otro, ¿no? Y entonces construir soluciones en plural y no en singular, fueron algunas de las cuestiones que se planteaban. Al respecto, si me permite, Esmeralda, por aquí yo destacaría dos de las cuestiones que se están planteando por el público asistente. Una es si pudiera profundizar sobre la utilidad de pensar en regímenes sociotécnicos y socioambientales. Y aprovecho, digo la segunda, por si acaso se puede generar ahí una articulación de cuestiones. Dice, sobre las experiencias prácticas que usted conoce, profesor, ¿qué retos son los que se enfrentan o qué obstáculos se presentan en la práctica? En especial aquellos que tienen que ver con yo diría que tienen que ver con redes de trabajo territorial o redes locales de transformación o de respuestas desde la comunidad. ¿Qué retos u obstáculos usted ha visto que ocurren y qué se puede hacer con ellos? ¿Cómo se puede responder a ellos? Sí, perdona, la primera, lo antes, es los retos, la parte sociotécnica. Regímenes sociotécnicos y socioambientales. Sí, sí. Sí, estamos delante hablamos de sistemas socioecológicos. Estamos con sistemas urbanos, el planeta cada vez es más urbano y este proceso de urbanización está afectando negativamente a los ecosistemas, como estamos viendo, ¿no? Luego tenemos aquí unos retos de complejidad, es decir, la complejidad nos indica que tenemos muchos subsistemas que tienen que interaccionar entre sí y los problemas los hemos tenido porque siempre hemos abordado un problema complejo con una solución unidireccional, ¿no? Hemos ido a afrontar con una ingeniería determinada un reto, ¿no? Por poner un ejemplo, yo me acuerdo hace unos años hablamos con el director de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, nos decía que tenían un proyecto súper bonito de mini plantas de tratamiento con ósmosis para las zonas rurales del semiárido. Y un proyecto espectacular, muy bonito, con unos folletos que enviaban las plantas a 3.000 plantas a zonas rurales para para pozos, ¿no? Al cabo de un año hicieron una evaluación de estas 3.000 plantas, funcionaban 200. ¿Qué había pasado? Pues no había habido una apropiación de esta tecnología por la gente de las comunidades. No se había hecho una cosa tan sencilla como formar a agentes en el territorio. El proyecto se había diseñado desde Brasilia pues bueno, esto pasa en casi todos los países, ¿no? Por tanto, falla porque no hay un abordaje de esta complejidad, ¿no? En este sentido, pues cuando hablamos de estos sets, estos sistemas sociotécnicos y ecológicos, pues estamos hablando que debemos integrar la técnica con el sistema social y con el sistema ambiental. Y debemos trabajarlo todo
al mismo tiempo y pensar cómo podemos integrar esto de la manera más adecuada, ¿no? Podemos ir, para poner un ejemplo mucho más cercano, a sistemas de movilidad integrada, donde integramos bicicleta con tren, con sistemas de a pie, con parking, limitando por un lado el transporte privado, favoreciendo el transporte público, cómo conseguimos cambiar el chip de la gente de que deje de usar el carro para ir a comprar cada cosa. Bueno, ahora se está empezando aquí con el car sharing, el compartir carros. Estamos en un principio, obviamente, pero la mayoría de tecnologías ya existen. Lo que falta es configurar estos sets, estos sistemas integrados sociotécnicos, como yo dejo de pensar en que tengo que comprar un carro, porque el carro significa un tema social, ¿no? Si yo tengo el mejor carro y a lo mejor no hace falta, si yo vivo en una ciudad, yo vivo a 30 kilómetros de Barcelona, en Terrassa, es la tercera ciudad de Cataluña, yo 5 minutos tengo un tren integrado, me dejan media hora en Barcelona, no necesito un carro yo casi para nada. Tengo todas las tiendas de comestibles cerca de mi casa, a 5 minutos, voy a pie. No, bueno, es pensar en todo esto, ¿no? Y la segunda, los retos, obstáculos sobre proyectos. Estoy de acuerdo nosotros trabajamos en codiseño, es decir, trabajamos con las comunidades desde el principio y intentamos diseñar con ellos y hemos encontrado auténticos catedráticos sin estudio, es decir, gente que tiene unos conocimientos del hábitat y esto existe en México, en Colombia, aquí también. Y lo que pasa es que mucha de esta gente vive muchas veces en zonas rurales, ¿no? Que son los que tienen más conexión con el hábitat, ¿no? La gente urbana, lastimosamente, hemos perdido parte. Pero bueno, a nivel urbano, los retos que nos encontramos muchas veces es que bueno, hay muchos retos, ¿no? Obviamente, el primero es cómo financiar este cambio, ¿no? Es obvio que finalmente, a pesar de que optamos por una estrategia de pilotos pequeños, que son pilotos demostrativos que no necesitan mucha financiación, pues el reto más grande es cómo expandir estos pilotos, ¿no? Lo que intentamos es que la propia gente que ha participado en el codiseño desde el principio, ellos expliquen a otras comunidades cómo se ha hecho el cambio, ¿no? Y esta es por tanto, incluso las universidades debemos ayudar en esta transferencia de experiencias, ¿no? Yo creo que es en esta transferencia de estas multiredes, ¿no? Hay dificultades en ciudades que están acostumbradas o sociedades muy acostumbradas pues podemos decir, las subvenciones, ¿no? Como también incentivar la propia capacidad de cada comunidad de aportar al desarrollo de este cambio, no esperar siempre que el político, que el gobierno traiga la solución. Yo creo que esto es también importante y muchas veces genera problemas. Y bien, yo diría que hay también muchas veces barreras tecnológicas bastante incomprensibles de gente que podemos denominar unidisciplinar. Podríamos hablar desde la ingeniería civil clásica, que todos estos conceptos de soluciones basadas en la naturaleza, a veces hay gente que le genera urticaria. Pero iba a decir, bueno, lo siento, hoy en día está demostrado que la mayoría de soluciones basadas en la naturaleza funcionan mucho mejor, a un bajo coste, pueden ser diseñados
con participación de las comunidades y son pues mucho más duraderas, ¿no? Y en un mantenimiento a largo plazo pues son mejores, ¿no? Por tanto, hay muchas ventajas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesor Jordi. Y quisiera dar lectura sobre una pregunta que nos hace Francisco Porras. Primeramente, le agradece al profesor Morató los ejemplos y propuestas. Nos dice que son muy apasionados y muy sugerentes. Y nos comenta que al verlos uno puede argumentar que es indispensable trabajar consistentemente en varios niveles de acción, en diferentes escalas territoriales. Por otro lado, también es claro que las propuestas tecnológicas no son sustentables sin la participación de las comunidades, es decir, bottom-up. ¿Cómo mantener todo junto? ¿Cómo asegurar la consonancia de todas las acciones para que abonen efectivamente al mismo objetivo? Es su pregunta. Sí, buena pregunta. Y seguramente complicada de responder en poco tiempo y no tenemos tiempo, pero bueno, este es el reto, ¿no? Actuar de esta manera. Hemos dicho estos sets, estos sistemas sociotécnicos ecológicos. Y aquí la barrera más importante es la unidisciplinaridad, ¿no? Yo diría que los diferentes profesionales de diferentes ámbitos debemos aprender de una vez oye, bueno, yo tengo conocimientos en un ámbito, pero tengo que trabajar yo a lo mejor soy arquitecto, pero tengo que trabajar con un sociólogo, con un biólogo, con un ingeniero y con un especialista en salud pública. Pues sí, este es el presente. Debemos trabajar conjuntamente. Y yo escuché hace poco en un documental de gente del MIT que decían que en los últimos años han intentado luchar contra esta unidisciplinariedad y que ahora ya eran, desde el MIT, ya estaban totalmente activistas en contra de las disciplinas, ¿no? En romper las disciplinas, ¿no? Es que no solo decir, no, bueno, tenemos que colaborar, no, vamos a romper las disciplinas, porque es otra de estas dependencias que nos están impidiendo el cambio. En este sentido, bueno, yo no sé cómo está en México, pero bueno, hay países donde hay licenciaturas en ciencia y artes, ¿no? Bueno, no es tan descabellado, ¿no? Me refiero a que, en todo caso, las soluciones que necesitamos van a requerir repensar muchas cosas y si pensamos en una óptica muy unidisciplinar, no vamos a encontrar la solución, porque el problema es complejo. Tenemos complejidad, por tanto, debemos ampliar mucho la mirada y, bueno, dialogar entre las diferentes disciplinas. Yo creo que dialogando se consigue todo. Y si uno tiene la mente abierta, pues oye, yo sé, al final nosotros decimos una frase, yo sé muy poquito de un poquito, pero tengo muchos amigos que saben otro poquito de otra cosa y compartimos. Y de esta manera podemos avanzar, ¿no? Es la única manera. De acuerdo, muy bien. Y también ahí, digamos, yo me sumo a esta cuestión de los límites de la unidisciplina y de los retos de la inter y multidisciplina para realizarlo. Nosotros como red temática de gobernanza metropolitana, pues somos espacios o generamos espacios donde convergen múltiples disciplinas, pero incluso en la propia red vemos que es complicado, hay resistencias, hay zonas de confort, hay exigencias también estructurales, sociales para los científicos de producción, por ejemplo, ¿no? Que luego empujan a primero sostener eso, ¿no? Y para sostenerlo hay que hacerlo en la unidisciplina, y entonces es un proceso, ¿no? Es un proceso que hay que ir avanzando paso a paso, y justo estas redes hemos visto que son un espacio formidable para ir superando esos obstáculos.
por ejemplo, esta misma actividad que hoy nos reúne a Rodrigo Carmona en Argentina, en Buenos Aires, a usted, el profesor Jordi en Cataluña y a nosotros en México, y además nos abre la posibilidad, ya tenemos acordado un seminario, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Para la primavera del próximo año. Rodrigo, Sí, sí, ¿gustas no, agregar? Sí. Rodrigo, ¿gustas agregar algo? No, a ver, comparto plenamente, a ver, es verdad que la interdisciplinariedad es todo un esfuerzo, la transdisciplinariedad, sobre todo, yo diría que es un esfuerzo de reconstrucción de un poco lo que son nuestras universidades, con una mirada muy disciplinar muchas veces, y que, por ejemplo, yo ahora estoy desarrollando un proyecto justamente multidimensional para tratar la problemática del COVID en el Gran Buenos Aires, mirado desde una perspectiva urbanística, sanitaria, de ciencia política, y bueno, la articulación de distintos profesionales, generar diálogos, es todo un proceso de construcción que lleva tiempo y que, bueno, es enriquecedor y muchas veces, bueno, supone ahí tomar riesgos hasta para uno como coordinador de ese tipo de iniciativas muchas veces, y supone dejar de lado también intereses personales, o sea, hay todo un proceso de construcción. Yo creo que en la práctica pasar a un nuevo paradigma sostenible también, digo, supone repensar, innovar y reconstruir, o deconstruirse, ¿cierto? Más en términos postmodernos. Pero bueno, es parte del reto un poco de pensar los problemas en su complejidad. Bueno, la línea es esta, ¿cierto? De articular a las comunidades, a los distintos profesionales y técnicos involucrados a nivel de política pública, a nivel de, bueno, de articular soluciones en escenarios complejos o de hipercomplejidad como los actuales, ¿cierto? Eso, digo, agregar en esa línea, más que nada. Sí, sí, sí. Y el papel de la universidad para mí es muy importante, pero claro, la mayoría de universidades siguen en el siglo pasado, ¿no? En nuestro caso, en mi universidad, la edad promedio actual es de 61 años de profesores en plantilla, ¿no? Por tanto, claro, no podemos esperar mucha renovación y mucho pensamiento innovador en una universidad tecnológica, además, con esa edad, ¿no? Yo me acuerdo que un colega mexicano me contaba que habían desarrollado un centro muy innovador y tenían una psicóloga para ayudar al cambio los profesores. Yo le dije, ¿y los profesores de mayor edad, que la psicóloga, cómo la recibían? Y me dijo, no, los de mayor edad ya no va la psicóloga. Pero a ver, yo creo que conozco casos también, he estado en alguna universidad alemana, Leuphana University, cerraron la universidad durante 3 meses y la volvieron a abrir con todos los departamentos completamente cambiados, con una universidad enfocada a sostenibilidad. Es decir, que hay gente, como decía aquel, ¿no? Bueno, oye, la Tierra es redonda y se mueve, ¿no? Hay gente que sigue pensando que es plana y que no se mueve, pero el mundo va cambiando y luego creo que tenemos que hacer cosas para intentar, yo ya no diría adaptarnos, bueno, ver cómo podemos mantener los sistemas para las próximas generaciones, ¿no? Creo que es un tema, o como mínimo podemos decir, como mínimo lo habremos intentado, ¿no? Hay otros dilemas, además, porque la ciudad es, a la vez de ser el espacio de encuentro, pues es uno de los espacios más importantes, ya lo decía usted, también del problema, ¿no? De hecho, planteaba que estamos funcionando como me llamó la atención, ¿no? Estamos funcionando como sociedades de manera fuera de cualquier razón. Pero la paradoja es que a su vez las respuestas están en esas mismas sociedades, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. Sí. Exactamente. Entonces,
una de las reflexiones que teníamos el día de ayer también era que la gobernanza pareciera que es una especie, digamos, el gobierno tradicional es jerarquía y la jerarquía da orden, ¿no? La jerarquía da certidumbre. Y pareciera que la gobernanza es la búsqueda de dar respuestas que ese gobierno no está dando. Las insuficiencias de ese gobierno nos llevan a buscar respuestas en otro lugar, dice, pero el tema es que pareciera como un asunto de buscar el orden en el caos o buscar respuestas del caos. Esta misma cuestión de si somos sociedades en donde pareciera que no hay una razón central, por lo menos no sostenible, en la lógica de gobernanza implicaría que probablemente también de este mismo espacio de sin razón tengamos que encontrar los cauces para que ahí se transforme esa sin razón a una capacidad de respuesta desde la propia sociedad. Uno de los obstáculos también muy fuertes trabajando en redes que ya se acercan a la sociedad, y era una de la pregunta que se le hacía previamente, quizás estaba insinuado eso, es que los sectores sociales suelen ser renuentes y desconfían mucho del sectores gubernamentales, ¿no? Y los gubernamentales subestiman, incluso muchas veces desprecian al académico. Incluso los tribunales suelen en sus resoluciones decir, ese es un discurso académico, ¿no le ha ocurrido a usted? Y con el argumento de que es académico, lo desechan impresionantemente, ¿no? Entonces, a propósito de la interdisciplina, ¿no? También estas conexiones entre, bueno, y qué decir de los medios privados que están en búsqueda de ganancia. Entonces, coordinar todo esto, por eso emerge este concepto de gobernanza, el reconocimiento de esa complejidad de articular a estas diversas expresiones, ¿de acuerdo? Pero, sí, adelante, sí. Ay, no. Aquí hay un... bueno, sí, bueno, Donald Trump dijo en la campaña que él no iba a hacer caso a los científicos, ¿no? Como gran argumento, ¿no? Pero el tema de la democracia es un tema, vamos, básico, ¿no? No sé si conocéis ese documental muy interesante que se llama Tomorrow, The Main, de 2 horas, que ganó premio Mejor Documental en Francia, creo que hace 2 años, que habla de experiencias de cambio durante 2 horas sobre economía, agua, energía, educación. La educación es básico, no hemos hablado de ello, pero es básico, ¿no? Cómo educamos desde niños. Y el último, la democracia. Y el tema de economía es muy divertido porque habla un profesor inglés muy del tema de la deuda y al final cómo se genera el dinero en el mundo y cómo todo es ficticio, ¿no? Y el tema de la democracia, dicen una frase que al final que a mí me quedó mucho, y es que está pasando, ¿no? Al final los políticos se independizan de sus ciudadanos. Nosotros que en Cataluña el tema de la independencia, bueno, no voy a entrar, pero que los políticos se independizan de los ciudadanos, ¿no? Es decir, se vota cada 4 años o cada cuánto y ellos consiguen los votos, intentan conseguirlo y luego se han olvidado de sus ciudadanos, ¿no? Este modelo de democracia que algunos, bueno, al menos en algunos partitocracia, pues está generando una desconfianza total de los ciudadanos hacia los políticos electos, ¿no? Y esto genera pues, el auge de extrema derecha, de problemas graves. En nuestro país pues, ha habido un aumento importantísimo, ¿no? Y en muchos países, y por tanto debemos pensar también cómo, claro, la clase política también debería repensar los modelos de gobernanza, ¿no? En este documental sale un modelo de gobernanza curioso que es elección por sorteo universal en la región y mandato de 2 años. Es decir, sorteo y eres representante durante 2 años. Al cabo de 2 años tienes que
salir, ¿no? Bueno, un caso Muy bien. curioso, pero lo que sí que tenemos que repensar la manera actual porque, pues, obviamente no es bottom-up, ¿no? Perdón que Muy bien. te he cortado. Perdón, doctor Jordi, ya damos el cierre, comenzamos el cierre. Sí. Y para esto vamos a dar un minuto a las personas que nos están acompañando, si quisieran dar algún comentario de cierre de esta conferencia. Fernando, Doctor ¿quieres Carlos? iniciar? Ok. Yo creo que es muy importante los temas que se han estado tocando aquí y definitivamente existe un reto mayúsculo en la definición de qué es lo que entendemos por sostenibilidad, ¿no? Y cómo se traduce eso políticamente, con las respectivas barreras que representa la reconversión de los sistemas sociotecnológicos. Entonces creo que ahí hay un reto para el debate, pero también para la reflexión muy importante. Y creo que la actual situación de pandemia, lejos de ser un elemento, de convertirse en una barrera, creo que es una advertencia de lo que nos espera. Sí. O sea, crisis cada vez más cíclicas, crisis cada vez más, más profundas, ¿no? Creo que es una oportunidad, lo veo como una oportunidad, una profunda oportunidad para la ciudad y para la reflexión de toda la sociedad. Cambio. Gracias. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Doctor Rodrigo. En la misma línea suscribo plenamente y creo que, bueno, un gran desafío que es el tema de la educación para la sostenibilidad, que creo que, bueno, ahí hay todo un tema más pedagógico para las comunidades, los distintos actores a desarrollar, que creo que, bueno, es algo clave y que en el marco de las ciudades y sus espacios más micro y sociales es relevante, ¿cierto? Eso solo digo, para sumar en esa línea. Muy bien, muchas gracias. Doctor Carlos Navarrete. Gracias. Pues yo agradecer, sinceramente ha sido muy grata esta conferencia, me ha tocado en otros casos en donde sí existe propiamente eso que mencionaba, que citaba de un llamado al pánico, pero acá realmente ha predominado propuestas, ideas, respuestas. Eso me ha fascinado. Yo realmente me quedo, con toda franqueza lo digo, fascinado y con la idea de que tengo que estudiar su exposición. Por aquí va a quedar grabada esta sesión para posteriormente hacer mayor difusión en las redes sociales del Colegio de Jalisco y en las propias de la Red de Gobernanza Metropolitana. Muchas gracias, profesor Jordi Morató. Ha sido muy grato escucharlo. Me quedo con una sensación muy, muy agradable. Gracias, gracias. Y bueno, dejamos al profesor Jordi Morató para poder dar cierre a esta conferencia. No, agradecer muchísimo. Yo creo que, pues obviamente, cuando queráis podemos planear un conversatorio. Creo que hay muchos temas y con vuestra red seguro que podemos encontrar más de un profesional para hablar sobre estos temas. Me había dejado el tema también importante de la información y la comunicación, ¿no? De que también al final la ciudadanía puede ser manipulada muy fácilmente y los medios de información terminan siendo muchas veces vehículos de desinformación. En España está pasando en estos momentos y bien, a mí me gustaría, como el otro día, que 4 o 5 cadenas de televisión, bueno, todas las cadenas de televisión de Estados Unidos cortaron al presidente y dijeron, no, es que está diciendo mentiras, cortamos, ¿no? Esto, desde nuestra óptica, bueno, debería ser normal, pero el tema de la información es también crucial, ¿no? Y cómo se controla la información es, bueno, con el mismo tema de las vacunas, ahora será un tema importante. Y agradezco mucho y, bueno, pues cuando queráis podemos hacer otra sesión compartida, ¿no? Claro. Un abrazo, doctor, profesor. Bueno, muy bien. Sí. Muchas gracias. Invitamos a los demás presentes que puedan seguir las actividades que tenemos en nuestro cuarto coloquio internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana.
Perfecto, luego. agradezco mucho. Cuídense, Hasta luego. hasta pronto.